modalidad ya un poco diferente de la primera clase. Hoy vamos a arrancar, digamos, una especie de... Nos vamos a montar una cronología histórica, ¿sí? Para tratar de construir una narrativa de lo que es el diseño, ¿sí? De la imagen científica hoy, ¿sí? Pero vamos a ir a rastrearla a los comienzos, y los comienzos no son como dice la historiografía científica, la revolución científica, digamos, los comienzos de la ciencia, de la imagen científica, no empiezan en el 1500, en el 1600, sino que vamos a hacer una lectura, ¿sí? Más humanística, y vamos a ir a buscar el trazo de la imagen científica en los comienzos, en los albores de la humanidad, cuando el hombre estaba dentro de las cavernas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí definimos ciencia de una forma diferente a como la definimos hoy, sí que es un método hipotético deductivo y comprobable experimentalmente, etcétera, etcétera. Vamos a definir entonces a la ciencia y a las artes visuales cómo, ahora les voy a explicar un ratito, cómo lo definían los romanos, los griegos, ¿sí? Que era todo aquello que el humano, arte era todo aquello que el humano implementaba para mejorar su relación consigo mismo, ¿sí? Y con los hermanos de caverna, con la polis y con el medio ambiente en el cual estaba inscrito, ¿sí? Ese es el gran arte para la cultura grecorromana. El gran arte entonces para la cultura grecorromana era la medicina, ¿sí? Porque nos curaba directamente. Y en una segunda línea venía el arte de la pintura. ¿Por qué? Porque a través de la pintura y el dibujo, ¿sí? El ser humano en los albores, digamos, de la polis, era digamos, la técnica más idónea que tenía para representar el mundo, representarse a sí mismo y poder entendernos, ¿sí? Inteligirnos a través del uso de la imagen. En una época donde no había fotografía, filmadora, ni computadora, etcétera, etcétera. Bueno, así que entonces hoy tengo un programa pretencioso, quiero hablar un montón y mostrarles miles de imágenes, no lo voy a poder hacer, pero la idea es empezar en la caverna y por lo menos hoy llegar hasta el fin del medioevo, ¿sí? Con lo cual vamos a ver entonces los dibujos de las cavernas, vamos a ver lo que es el arte para la cultura helenística, clásica, grecorromana, y después lo que va a ser la ciencia y el arte, ¿sí? En su articulación con la cristiandad, que va a ser alta edad media y baja edad media. Y el encuentro que viene, entonces veremos Renacimiento, ¿sí? Y el otro modernidad. Y ahí llegamos al final. Así que bueno, voy a compartirles una pantalla. ¿Se escucha bien antes de que...? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Te puedo hacer Okay. una consulta, Pablo, justo antes de arrancar, que hace Nora ¿Sí? Ojomovsky, espero estar diciendo bien tu apellido, si hay alguna bibliografía recomendada o querés que lo veamos al final, nos querés Yo después después, pasar déjame al que yo museo? después armo algo y les Dale, paso. ¿Sí? dale, si querés vamos a hacer algo general de todo el curso. Sí, sí, después yo tengo algunas cosas que les puedo ir pasando, Dale, ¿sí? Que lo pueden usar, digamos, buenísimo. no como guía al curso, porque el curso No, está no, por armado supuesto. adentro de mi cabeza, pero sí datos que ustedes pueden ir llevando y bibliografía y yo Dale, dando. Absolutamente. buenísimo. Después nosotros Comparto. lo reenviamos a todos. Sí. Gracias. Bueno, quería entonces empezar con un texto de nuestro amigo César Aira, ¿sí? Que no es ni pintor ni científico, sino que es un artista de la voz, de la pluma, de su bellísimo libro sobre el arte contemporáneo. ¿Sí? Siempre los libros de César Aira son cortitos. Este es un libro muy cortito, muy recomendable. Y otro libro muy recomendable de César Aira es El pintor viajero de Ruyendas, del cual espero hablaremos en los encuentros que vienen. Bueno, pero quería leerles esta página de César Aira, que es el prólogo de este pequeño libro, y es el prólogo de esta clase de hoy y de la que viene y de la que viene. Dice, mi punto de vista es el del escritor que busca inspiración, estímulo, procedimientos y temas en la pintura. Es decir, un personaje clásico, casi convencional y casi inevitable. Un comienzo posible de la historia de la literatura, ¿sí? Podría ser en todo caso un mito de origen, sería el del primer poema, el primer relato, como descripción o interpretación fabulosa de un dibujo o una estatua. Ahora dice César Aira, contarles a los amigos o vecinos de caverna,
como casi un bisonte, es un simple acto de comunicación, al que la lengua es puramente funcional. ¿Sí? Puramente funcional. Yo describo una acción. Pero, dice César Aira, contarles la historia que sugieren esos bisontes y cazadores pintados en la pared, ¿sí? Contarles la historia que sugieren, no la descripción mecánica, sino la historia que sugieren, ¿sí? Eso bien podría ser el anticipo de una literatura, el anticipo de la literatura. La mediación de las imágenes impone una distancia y la distancia crea un espacio en el que las palabras pueden resonar y multiplicar su expresión más allá del utilitario. ¿Sí? Estamos dentro del Museo de Arte Contemporáneo, no estamos en una clase de ciencias, entonces vamos a ir, como dice César Aira, en búsqueda de la multiplicación poética de los datos, ¿sí? Para ir más allá de lo utilitario, de las lecturas de las imágenes que vamos a hacer. No estamos en una clase de historia de bellas artes, no estamos en una clase de biología, estamos en una clase de arte contemporáneo. Así que, montados en este espíritu de César Aira, comparto esta primera imagen y voy a hablar ahora del comienzo. Siempre hay como un comienzo, un mito que une al arte y la ciencia. ¿Sí? Siempre se dice que hay un comienzo unificado entre estas dos prácticas, hoy ya divorciadas y alejadas y constituidas en instituciones totalmente independientes. ¿Sí? Pero el origen, ¿sí? Tanto de las bellas artes como de la biología, yo cuando me refiero a ciencia voy a estar hablando prácticamente de biología, ¿sí? Que es mi práctica mítica, ¿sí? Tanto el arte como la ciencia tienen su origen, ¿sí? Su origen, la narrativa de la biología, ¿sí? Tiene su origen en la piedra. ¿Sí? Parecería ser que desde la modernidad necesitamos contar las historias a partir de lo basáltico, lo inorgánico, lo inanimado, y de ahí evolucionamos hacia lo orgánico. Esta es la matriz que nos ha dejado Darwin en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, en un principio todo fue roca, y la biología entonces empieza cuando un chico abre una piedra, a través en la Patagonia profunda, en la Patagonia oceánica de Argentina, y descubre, ¿sí? un fósil. Y ahí empieza la historia, la narrativa de la historia de las ciencias biológicas. Y esto nos lleva, por ejemplo, a ver estos insectos, ¿sí? Estos fósiles insectos del Carbonífero, ¿sí? Donde dan traza y dan cuenta, ¿sí? De una historia evolutiva de las especies humanas. Hoy damos por sentado y naturalizado que la biología evoluciona, pero esta idea de evolución, ¿sí? Nació en 1856 con Darwin. Antes de eso, la biología era creada, no había concepto de evolución, ¿sí? Y por lo tanto, cuando un filósofo general se encontraba con un fósil como estos, ¿sí? en una caminata, lo que leía ahí no era un registro fósil, sino tal vez podía llegar a leer que ese era el pasaje, la evidencia, ¿sí? De lo inorgánico a lo orgánico. Entonces, esta era una libélula en su estado mineral, no fosilizado en su estado mineral. Entonces la idea de evolución y desarrollo evolutivo es una idea muy, muy nueva y que no siempre la historia de la humanidad la leyó como la leemos hoy en términos historiográficos. ¿Sí? La biología molecular entonces también busca su origen en el fósil, ¿no? Y acá vemos fósiles de vesículas celulares, de procesos de endocitosis y pinocitosis. Para los biólogos que están en sala saben de lo que hablo, los no biólogos tocarán de oído un poco acá, pero estas son escaneos, ¿sí? Sobre fósiles de piedras de superficies celulares. ¿Sí? Esta es una célula y estas son las cosas que salen de la célula y entran de la célula por invaginaciones, ¿sí? Y pinocitosis y exocitosis. Tienen 15 millones de años de antigüedad estas microfotografías electrónicas sobre superficies de piedras celulares fosilizadas. Inclusive la historia, ¿sí? De la vida de los exoplanetas, la vida en otros planetas que el humano busca hoy desesperadamente, en refugio tal vez en Marte, tiene, ¿sí? Un comienzo a nivel fósil, ¿sí? Y esto comienza en los años 90, cuando encontramos un meteorito que viene de Marte, en la Antártida, y cuando le hacemos una microscopía de escaneo electrónico encontramos, ¿sí? Lo que parecerían ser bacterias magnéticas fosilizadas que tienen 3.6 billones de años de antigüedad, que vienen supuestamente de Marte, y esta es la evidencia más robusta que ha llevado a todo el programa espacial de NASA a mandar sondas a Marte para ir en búsqueda, ¿sí? De vida orgánica en otro planeta que no sea la Tierra.
Evidentemente, entonces, el comienzo también de las bellas artes tiene origen en lo mineral, en la piedra, al igual que la biología molecular, que la biología evolutiva y que la vida en otros planetas. Todo comienza siempre en la piedra, y obviamente lo primero que hace el ser humano cuando prende fuego, ¿sí?, es imprimir su mano, su huella dactilar en la piedra, en la cueva en la cual se cobija. Esto entonces nos lleva a pensar en las primeras tecnologías intelectuales que se transforman en tecnologías materiales, ¿sí?, que es el uso del fuego. La primera herramienta, ¿sí?, la primera herramienta que, digamos, que transforma al ser humano en una especie cultural, ¿sí?, con capacidad de intelección a través de la transformación de la materia, que va a ser desde el campo de las ciencias humanísticas los que digan, digamos, los humanistas, que esto va a marcar la frontera y el límite entre el animal salvaje y el ser humano cultural, que es igual una bifurcación que los biólogos tenemos siempre profundas reservas sobre si somos las únicas especies animales que tenemos cultura. Como biólogos amantes de la naturaleza nos gusta pensar también que las hormigas, las libélulas y todos los animales tienen su propio lenguaje, su propia cultura y su propio arte. Pero bueno, eso es otra discusión para otro seminario. Entonces, cuando el ser humano enciende un fuego, ¿sí?, con hojarasca y un palito en las manos, ¿sí?, como vemos acá, que hacen los africanos hoy actualmente, ¿sí?, no por un problema de precariedad, sino por un problema simbólico, ¿sí?, y de tributar a los saberes ancestrales. ¿Sí? Prendemos fuego con las manos, sino con un magic click, o con un fósforo, o un encendedor, sino con las manos, como hacían nuestros ancestros. En ese acto se encienden todas las profesiones del ser humano. El primer acto que surge cuando prendemos un fuego en el bosque, ¿sí?, en el bosque oscuro de una Patagonia profunda, de una selva, ¿sí?, es generar la arquitectura, como dirá el gran arquitecto Wright, ¿sí? En la oscuridad de un bosque, cuando prendemos una llama, aparece un habitáculo y nos sentimos refugiados alrededor del fuego. Es la primera habitación, ¿sí?, construida con el objeto lumínico propiamente dicho. La primera arquitectura en clave lumínica en la oscuridad de la noche, de las cavernas, ¿sí?, del hombre de las cavernas. Lo segundo que sucede es cocinar, digamos, un alimento, ¿sí?, es el origen de la química. Lo tercero, tal vez, que sucede, ¿sí?, es usar el fuego como una herramienta, ¿sí?, el arte de la guerra en el mejor sentido de la palabra, para ganarnos el alimento y el pan de cada día. Y el otro epifenómeno fundamental y que nos convoca acá, ¿sí?, es el de la escritura visual, el de la imagen, ¿sí?, digamos, la aparición de desdoblarnos nosotros mismos y articular una imagen sobre un sustrato que no va a ser ni un, digamos, ni un canvas, ni una tela, ni un papel, sino que va a ser la piedra en el cual vive el ser humano, ¿sí?, en el origen de la humanidad. ¿Y qué va a ser entonces lo primero que haga el ser humano cuando tiene la capacidad, ¿sí?, de escribir y dibujar? ¿Sí? Lo primero que va a ser el autorretrato, como hace cualquier chico que empieza a articular un lenguaje visual. Lo primero que hacemos es retratarnos, ¿sí? La gran historia del autorretrato que va a evolucionar, como vamos a ver con los romanos. Lo segundo que hacemos, ¿sí?, va a ser dibujar a nuestros hermanos de caverna, como dirá John Berger, ¿sí?, que son los animales que duermen a la noche en la caverna, junto a nosotros. Y lo tercero que va a hacer el ser humano, ¿sí?, con el dibujo, ¿sí?, va a ser la gran abstracción del tiempo y del espacio, que son estas figuras geométricas, para ubicarnos temporal y espacialmente en ese universo infinito, ¿sí?, que era la oscuridad del ser humano. Entonces acá vemos los dibujos de las cavernas, los traigo a colación, ¿sí?, por algo muy, muy específico, y es su articulación con las ciencias naturales y la ciencia. El dibujo de las cavernas, como estamos viendo acá, no pretende representar, no pretende mimetizar, ¿sí?, por ejemplo, un caballo que andaba al lado de ese hombre de las cavernas, ¿sí? Lo que pretende el hombre de las cavernas con su dibujo es hacer una síntesis, ¿sí?, una síntesis del mundo en el cual está inscripto, ¿sí? No pretende copiar del natural, no pretende ser algo bonito, ¿sí?, atractivo, ni nada por el estilo. Pretende sencillamente capturar una esencia, ¿sí?, del mundo natural. ¿Y para qué pretende esto? Para poder modificarlo y dialogar con la naturaleza. Esto es lo que hacemos los científicos hoy en día. Entonces, la matriz conceptual con la cual el ser humano empieza a registrar el mundo, ¿sí?, es esta, es la síntesis del mundo natural. El hombre de las cavernas no copiaba del natural, iba dentro de su cueva, iba a su taller y dibujaba de memoria lo que recordaba, a través de una profunda síntesis, fundamentalmente, y el dibujo de las cavernas, ¿sí?, va a ser hecho con punto y línea sobre el plano. Punto y línea sobre el plano. ¿Mm? Que es el dibujo
la retórica visual, ¿sí? Que los científicos contemporáneos trabajamos, punto y en el cerebro plano, no trabajamos pintura, no trabajamos volúmenes, no trabajamos atmósferas, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Porque buscamos, al igual que el hombre de las cavernas, seguimos buscando, al igual que el hombre de las cavernas, una estructura visual, ¿sí? Que permita hacer una modelización de este mamut y no representarlo como tal. Porque a través de esta modelización, yo hoy, a través del dibujo de punto y sobre el plano, voy a poder matematizar este mamut y entenderlo matemáticamente. El hombre de las cavernas hacía lo mismo, pero lo entendía mágicamente y lo articulaba a través de la relación con el mamut, era modulada a través de este dibujo. Bien, acá se ve entonces la relación del hombre, la casa y sus hermanos de caverna. Era todo un universo totalmente armado, digamos, totalmente orgánico. Esta es una representación horrible de cómo el hombre de las cavernas dibujaba en la oscuridad sin ver en vivo lo que quería representar. Porque el hombre de las cavernas, repito, no quería representar, quería sintetizar aquello con lo cual él quería interactuar y mejorar su relación para, digamos, desmarcarse de las contingencias de la climatología prehistórica que lo tenía a merced y lo hacía un ser vulnerable. Esto es lo mismo que nos pasa hoy a los científicos. ¿Sí? Tratamos de hacer ciencia para desmarcarnos de la contingencia de la biología. Hoy lo estamos viviendo más que nunca a través de la pandemia del coronavirus. Estamos justamente tratando de adelantarnos matemáticamente al virus para poder hacer una vacuna y salir del encierro de la pantalla, salir nuevamente de la caverna y caminar libremente por la superficie del globo terráqueo. Acá vemos las cavernas de Lascaux, son dibujos que tienen 30.000 años, 40.000 años, ¿sí? Los de las Cuevas de las Manos tienen 15.000 años acá en la Patagonia. Y acá vemos, esta imagen me encanta, porque vemos a los científicos tratando de entender y inteligir estos dibujos de las cavernas, de los cuales no tenemos ninguna pista. Por eso hacemos como nos propone César Aira, digamos, construir una narrativa ficcional sobre datos que son mudos y no tenemos ningún tutorial que nos indique cómo leer estos dibujos. Y estos científicos me encantan porque este me hace acordar a Matisse, ¿sí? Entonces me gusta esta empatía entre el científico que va al dibujo, ¿sí? Para tratar de entenderlo matemáticamente y sociológicamente. A la par de los arqueólogos y paleontólogos deberían estar los artistas visuales, podría estar Eduardo Stupia leyendo las pinturas rupestres. Entonces, ¿qué hacemos cuando los científicos leemos, nos enfrentamos a estas pinturas rupestres que son mudas? ¿Sí? Bueno, tenemos que inventar un alfabeto visual, una convención para poder leer e inteligir lo que estas personas 30.000 años atrás querían hacer con esta síntesis del mundo natural. Entonces hagamos el manual de Chippendale, ¿sí? Donde, por ejemplo, cuando se ven estos dibujitos, ¿sí? En los jeroglíficos de las piedras, ¿sí? Ellos lo representan como funny spiral person, ¿sí? Una persona simpática espiralada. O por ejemplo, B, ¿sí? Esto significaría un trío ridículo, ¿sí? Ridiculous trio. Y así vamos avanzando, ¿sí? Y inventando, ¿sí? Un alfabeto visual para poder articular una literatura, ¿sí? Con un dibujo de una piedra del cual si no, no tendríamos más que tener una aproximación netamente hedonista, netamente estética y ninguna intelección más allá del propio goce estético de la época, ¿sí? Y olvidar cualquier tipo de intelección historiográfica con el origen del dibujo en la historia de la humanidad. Acá vemos, por ejemplo, cómo distintas líneas, ¿sí? Pueden ser análogas a la representación de un caballo, ¿sí? Sencillamente esto es una hipótesis visual sobre lo que el hombre de las cavernas hacía 30.000, 40.000 años atrás. Y hoy sigue siendo en muchísimas culturas que son ni occidentales, ni cristianas, ni urbanas. Bien, etcétera, etcétera, distintos tipos entonces de interpretaciones. Esto es interesante porque, por ejemplo, con este dibujo de abajo no se sabe si es todo un grupo de humanos bailando o es un humano frente a una línea de conejos. Nunca lo sabremos. Sencillamente se busca la hipótesis más pertinente para la controversia actual que queremos resolver. Y acá vemos también la simbología, cómo pasamos de lo masculino a femenino, a los animales y los signos. Sencillamente no es para que aprendamos a leer estos manuales, sino sencillamente para que aprendamos a ver cómo la ciencia contemporánea construye un alfabeto visual para inteligir algo que es mudo de por sí. ¿Vamos bien? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto.
Entonces, lo que estamos viendo acá y lo que acabamos de ver es un alfabeto visual, ¿sí? Son estructuras de jeroglíficos. Los jeroglíficos tienen una característica muy particular y que los traigo a colación acá porque esto empata muchísimo con la construcción de la imagen científica contemporánea, ¿sí? Es lo que llamamos la imagen paratáctica, que acá pongo, ¿sí? La imagen paratáctica es una construcción, digamos, que no tiene un punto de lectura, no tiene un punto, no empieza en A y termina en la Z, no empieza en 1 y termina en el infinito, ¿sí? Uno dentro de un jeroglífico tiene todas las posibilidades de entradas posibles de uno más quiera, ¿sí? Todos los símbolos que están en el jeroglífico tienen igual peso ontológico, igual carácter de jerarquía, son autónomos y entran en diálogo a partir del contexto, ¿sí? Y el observador de ese jeroglífico va a entrar por donde a él más le interesa, ¿sí? No es una literatura, no es una película, ¿sí? No es un poema que empieza y termina, ¿sí? Son sistemas dinámicos abiertos sin eje central, ¿sí? Sin direccionalidad en la mirada. Son estructuras paratácticas. Y para leerlas necesitamos los alfabetos visuales. Sacamos el alfabeto visual para poder leer un jeroglífico, por ejemplo, egipcio, ¿sí? Hecho también, obviamente, en la piedra, en los albores de la escritura. ¿Sí? Jeroglíficos egipcios, alfabetos visuales para leer las escrituras, ¿sí? Por ejemplo, la gramática medieval, ¿sí? Obviamente necesitamos para poder inteligir más allá, ¿sí? De una apreciación netamente estética y hedonista, el alfabeto visual para poder entrar más profundamente y más sofisticadamente en más capas de lecturas de esta imagen. Que la persona que hizo esta imagen sobre la gramática, creo yo, y creo que no me equivoco, pero estoy haciendo una apreciación de especulación, buscaba algo más que ser un dibujo, ¿sí? Buscaba algo mucho más sofisticado intelectualmente que ser un dibujo horrible. Y para eso tenemos que tener a mano un alfabeto visual. Con el alfabeto visual entonces podemos entender, ¿sí? Este jeroglífico sobre la princesa, ¿sí? Con los alimentos durante su comida, e inclusive, ¿sí? Los científicos contemporáneos tenemos que construir un alfabeto visual, que es el alfabeto visual de la química moderna, la tabla de Mendeleev, la tabla periódica de los elementos, que está construida a partir de una intelección con el mundo de las partículas y el mundo de los elementos atómicos, ¿sí? El ordenamiento no es caprichoso, no es hedonista, no es estético, está todo hecho en referencia a convenciones desde el campo de la ciencia y la química, para decir que el oxígeno lo vamos a denominar con una O, va a tener tal color, tal capacidad, tal peso atómico, tantas características matemáticas, y en función de esas características matemáticas racionales y lógicas, vamos a estructurar un alfabeto visual lógico-racional que va a ser o pretende ser universal, ¿sí? A diferencia de los alfabetos alquímicos, ¿sí? de la protoquímica del medioevo o del Renacimiento, ¿sí? Donde eran más sensualistas la clasificación de los elementos. Acá es 100% racionalista, y este es el alfabeto visual que ustedes deben usar si quieren hoy leer química contemporánea y ciencia contemporánea. Este es el alfabeto visual, entonces, para pensar las estructuras moleculares en 3D, ¿sí? Los colores no son lindos ni feos, son colores de referencia, ¿sí? Y las distancias, los ángulos de rotación que presentan cada uno, ¿sí? De estas moléculas en los átomos no son estéticas, son de referencia basadas en un concepto de intelección matemático universal o de consenso universal. Cuando me refiero a consenso universal científico, es la comunidad urbana científica a lo largo del globo, ¿sí? Bien, entonces podemos ver acá que a pesar de, digamos, de estar en distintos tiempos, espacios, manejar lógicas de pensamiento diferentes, todas las culturas, desde los albores de la humanidad, construyeron conocimiento, ¿sí? Plasmado visualmente, y siempre ese conocimiento visual vino acompañado, ¿sí? De un alfabeto visual. Y esto lo nombro, mis queridos, bueno, este es un jeroglífico de quien les habla, es lo que llamamos póster en clave en retórica científica. Y cuando vamos a comunicar un trabajo científico en un congreso, hay varias modalidades. Una es una presentación oral, como yo puedo estar haciendo hoy acá con ustedes, y otra en forma gráfica, ¿sí? En forma de póster, donde en imágenes paratácticas colgamos y pegamos los resultados visuales de los experimentos más relevantes, y ustedes pueden entrar a este póster, este compendio de resultados por donde quieran, ¿sí?
y si les interesa, leen todos. Pero pueden entrar por esta imagen, por esta otra imagen, pueden entrar por el resumen, por donde quieran, ¿sí? No tiene ni comienzo ni fin, ¿sí? Es una estructura totalmente abierta y dinámica y centrada. Lo mismo, este es el jeroglífico de una célula, ¿sí? De una célula. Si yo les doy el alfabeto visual para que ustedes puedan hacer una inteligibilidad de esta célula, van a poder entrar más allá de la apreciación estética que el bello dibujo de la biología presenta a los ojos de los inexpertos, ¿sí? Pero si sabemos alfabeto visual, podemos entrar más allá y decir, bueno, este es el ADN, ¿sí? Empezamos a ver cómo se produce, cómo se sintetiza una proteína, este es el núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática, y el universo visual se expande infinitamente y es como una especie de jardín de los senderos que se bifurcan. Paradójicamente, cuando vino Rax Media a la Argentina en Fundación Pro, a un grupo de artistas contemporáneos de Nueva Delhi, nos dejó este pizarrón escrito de una pared, pero se fueron rápidamente y no nos explicaron la simbología de cada una de estas partes. Entonces, acá sí tenemos sin alfabeto visual, tenemos una presión netamente sensualista, netamente estética, y no podemos elegir más allá de una apreciación netamente sensualista, y nos perdemos, ¿sí? de saber por qué ellos, los hindúes, escribieron la palabra salario, ¿sí? Salados, stealing, from, good, ¿sí? Es sencillamente un juego de literatura automática donde nos perdemos, creo, gran parte de la profundidad de esta obra. Por lo tanto, artistas que están en la sala, artistas contemporáneos, sean amables con el público, sean amables con la ciudadanía, y cuando lanzan una obra, ¿sí? a un espacio público, acompáñenla, ¿sí? de un alfabeto visual. El alfabeto visual puede ser un texto de un curador, el texto de un crítico, la propia voz del autor, etcétera, etcétera. No hace falta que sea una descripción obvia y sobrecargada sobre la obra, sino darnos las pistas para que podamos entrar, ¿sí? en distintas capas de lectura y sobrepasar la experiencia netamente y meramente estética. El arte contemporáneo no se trata de estética, se trata de conocimiento visual empaquetado en formato visual, en formato objetual, ¿sí? No es literatura, no es filosofía, sí es conocimiento en formato visual. Es elocuente, es intuitivo, ¿sí? No es racional, no es matemático, bien, no es filosofía. Sigo avanzando. Son las 7 de la tarde, creo que voy bien con la agenda del tiempo. Díganme si estoy yendo muy rápido, muy lento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí Sandra, ahí te tengo ahí, María Noel también las tengo ahí, Mónica también, y Daniela Farina también las tengo ahí, muchos de ruta. Ahora voy a marcar otro punto avanzando en la historia, ¿sí? Que tiene que ver con un eco científico, que es cómo los clásicos greco-romanos entendían a la Tierra y la representaban, ¿sí? Cité al hombre de las cavernas porque el dibujo del hombre de las cavernas tiene, digamos, dos cuestiones gramáticas visuales que la ciencia abrazó y nunca más dejó, tal vez por su propio espíritu humano, ¿sí? Que es el dibujo sintético, utilidades, no mimético, no representativo, y que pretende a través de ese dibujo modular el diálogo con la naturaleza, ¿sí? En una estructura de jeroglífico y paratáctica, ¿sí? Esta es la representación visual que hacemos hoy los biólogos contemporáneos, ¿sí? Con otras claves, con otro sentido, un sentido racional, empírico, digamos, reproducible. El hombre de las cavernas con otro sentido seguramente mágico, seguramente chamánico, pero la operatoria, ¿sí? de acción-reacción sigue siendo la misma y la operatoria visual sigue siendo la misma. Ahora vamos a ver por qué los grecorromanos. ¿Sí? Los grecorromanos se dice que son, digamos, los fundadores y los articuladores, el basamento de la civilización occidental y cristiana. ¿Sí? Y son, digamos, los que darán el basamento intelectual, la matriz intelectual para armar el pensamiento científico. ¿Sí? El pensamiento científico. Esta es la imagen, ¿sí? que nos presenta Aristóteles, ¿sí? la primera cosmología, digamos, no mítica, ¿sí? totalmente racional, y que nos presenta Aristóteles, ¿sí? y que imperó por más de 2500 años, y esta gramática visual la seguimos utilizando. En esta imagen, que podría ser una diana, donde podríamos ser tirado al blanco, donde Niels Bohr, ¿sí? modelizó inclusive la estructura atómica, ¿sí? Aristóteles lo que hace es modelizar la estructura del universo, un mundo serrano
pleno y lleno de cosas y organizado. En el centro de esta diana, de este dibujo profundamente geométrico, el origen del dibujo geométrico, ¿sí?, es poner a la Tierra en el centro, la Luna en este espacio y los planetas, ¿sí?, concéntricamente desde la Tierra hasta afuera de todo. Y todo esto adentro de una gran caja cerrada. Todo esto está lleno de materia, ¿sí?, y hay dos grandes regiones que se pueden apreciar en esta imagen inteligentemente armada. Una región oscura y una región ordenada, limpia y celeste. Esta es la región platónica, ¿sí?, donde viven los sólidos platónicos, las formas eternas, bellas y perfectas y verdaderas, ¿sí? Simple, bello, perfecto y verdadero porque es inmutable, no se degrada con el transcurrir del tiempo. Todo lo que se degrada con el transcurrir del tiempo, que es la vida orgánica, ¿sí?, está de la luna para abajo, ¿sí?, que es el espacio sublunar, ¿sí?, sublunar y supralunar. Nombres que doy como anécdotas, no hace falta que lo anoten ni nada, ¿sí? Pero de la luna para abajo todo es corrupción, la vida es corrupción, porque se degrada con el transcurrir del tiempo. Y para Aristóteles y Platón, lo que no se degrada con el transcurrir del tiempo es simple, bello y perfecto y verdadero, está inscrito en el cielo fijo de las estrellas. Una imagen escudo, una imagen que Aristóteles y sus patéticos van a invocar, ¿sí?, mentalmente mientras van caminando y charlando y generando conocimiento. La comunicación científica sigue tributando a esta estructura, a esta matriz visual de intelección con el mundo natural, ¿sí? Los científicos, cuando vamos a comunicar un experimento, lo que hacemos es poner una imagen, ya sea en el póster que le mostré, o en una proyección, o una diapositiva en una pared, y hablar 1000 horas sobre esa imagen. No leemos nada de memoria, para nada, absolutamente nada. Sencillamente es una imagen que articula el teatro de la memoria. Un teatro es una imagen escudo, que yo la pongo adelante y me empieza a disparar y a evocar conocimientos, y empiezo a articular conocimiento en formato verbal, y esta es la gran comunicación científica. La comunicación científica sea boca en boca, ¿sí?, boca en boca, y después, ¿sí?, se robustece y se cristaliza en un paper, en un libro, en una enciclopedia, etcétera, etcétera. Pero hoy los científicos seguimos comunicando nuestros resultados a partir de esta actitud de la oratoria hacia el otro, que es una oratoria crítica y constructiva. Acá tenemos entonces a estos dos personajes fundamentales, uno que va a ser el basamento de la ciencia teórica y el otro de la ciencia experimental, y los vemos sencillamente representados simbólicamente con el gesto de las manos, ¿sí? Platón va a señalar al cielo y le va a decir a Aristóteles, ¿sí?, el mundo verdadero está, ¿sí?, en el espacio ese supralunar, ¿sí?, en esa esfera fija donde están los sólidos platónicos, y todo lo que sucede adentro, lo va a decir Platón, ¿sí?, son reflejos imperfectos de verdades puras que están ahí arriba, ¿sí?, puras e inmovibles que están ahí arriba. Por lo tanto, le va a decir Platón a Aristóteles, ¿sí?, si todo lo que está acá abajo es corrupción, no participa de ningún grado de verdad, y no tiene ningún sentido que yo, para acceder a la verdad y al conocimiento e iluminarme, ¿sí?, estudie la materia concreta, porque la materia es corrupción y es un espejo, un eco imperfecto de una verdad, ¿sí?, impoluta que está en el espacio supralunar. Aristóteles le va a decir, baja un cambio, mi querido Platón, baja un cambio, la materia, nosotros también tenemos un grado de verdad. No somos simples ecos imperfectos de formas, ¿sí?, impolutas, ¿sí?, o formas platónicas como las conocemos hoy. La materia, a pesar de que es corrupción y se degrada, tiene un grado de verdad. Y esto es fundamental para los artistas y los científicos que están hoy acá en sala. Si la materia participa de un grado de verdad, habilita entonces un programa, ¿sí?, que para acceder al conocimiento es pertinente agarrar la materia, mirarla, describirla, meterse dentro de la materia y estudiarla. Y entonces Aristóteles así habilita las ciencias de la experimentación, de la observación, y habilita las bellas artes de la observación, ¿sí?, y la representación al servicio del conocimiento del ser humano y su relación con el mundo que lo rodea. Si no, nos quedamos en un mundo 100% intelectual, ¿sí?, 100% teórico, 100% teórico. Es una ciencia entonces, la ciencia grecorromana, que articula tres grandes esferas. La esfera del conocimiento, ¿sí?, que hoy lo conocemos a través en clave matemática, lo verdadero y lo falso. La esfera de la ética, ¿sí?, lo bueno y lo malo, y la esfera de la estética,
a través de lo bello y lo feo. Hoy el arte contemporáneo está hipertrofiado en la esfera de la estética, ¿sí? Y la ciencia está hipertrofiada en la esfera de la nociología de lo verdadero y falso, ¿sí? Tanto el arte contemporáneo como la ciencia contemporánea tienen atrofiada la esfera de la ética, de lo bueno y lo malo. En la época de Aristóteles, ¿sí? En la época del medioevo, el Renacimiento, cuando cualquier filósofo natural, ¿sí? Digamos, esbozaba una hipótesis sobre el mundo natural, tenía que ponerlo al mapa de la ética. ¿Qué implicancias éticas tenía? Y la estética tenía implicancias también éticas, ¿sí? Si pensemos en las imágenes que construyó el medioevo y que después, digamos, expandió el Renacimiento y la cristiandad, ¿sí? Con las imágenes del infierno y del paraíso, ¿sí? Lo bello estaba asociado a lo bueno y lo bueno a lo verdadero. Lo horrible, ¿sí? Las imágenes del infierno, del bosque, están asociadas a lo malo. Por lo tanto, la ética y la estética están profundamente correlacionadas y del diálogo de ellas surge un concepto, ¿sí? De verdad, de verdadero falso o de mayor verdad que otra. Bien, quiero mostrar acá una imagen de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, ¿sí? El gran, digamos, el gran estadista, ¿sí? De la época clásica, ¿sí? Tuvo como tutor, ¿sí? Fue formado por Aristóteles, ¿sí? Siempre me muestro esta imagen porque me gustaría que los grandes estadistas de la contemporaneidad se formaran con tutores de la talla de un Aristóteles. Tal vez hoy el mundo sería un poco diferente, un poco mejor. Bien. Y este es el arte de esta forma de percibir al mundo, ¿sí? Donde las tres esferas de la ética, del conocimiento y la estética están totalmente intrincadas y relacionadas, ¿sí? Entonces este es el arte de la época grecorromana, ¿sí? Son imágenes de una captura, un registro, ¿sí? De todos los seres vivos que conforman la polis, la ciudad romana, la ciudad griega, ¿sí? Es un registro, una huella dactilar. Estas máscaras mortuorias son unas huellas dactilares que van a dar cuenta, ¿sí? Del paso de los ciudadanos por la vida. Es un derecho jurídico, como dice Plinio el Viejo, que todos los ciudadanos de la polis sean registrados, ¿sí? Para la eternidad, no para un evento estético, para un evento hedonista, sino es un registro, un derecho que todos tenemos, ¿sí? Para dar cuenta de nuestro paso por la vida. Son retratos para la eternidad, no para la posteridad, para la eternidad. Y acá viene la gran articulación científica. A partir de todos los registros, todos los calcos de cada una de las personas, surge la medida aritmética, la medida matemática, ¿sí? Que va a dar entonces digamos, la estructura estética y media de la población, el deber ser de la población, ¿sí? Ninguno de nosotros nos parecemos, ¿sí? A estas imágenes, estas estatuas bellísimas, ¿sí? Grecorromanas, pero sí nos parecemos, ¿sí? En lo feo y lo individual de cada uno de los registros que después van a ser tamizados por la geometría en el espacio platónica y presentado a la sociedad como un modelo de belleza o un modelo de fealdad o un modelo de lo ético, lo bueno y lo verdadero. Esta es la estructura visual que hoy los científicos trabajamos, obviamente. De cada experimento que hacemos, ¿sí? De cada experimento que hacemos, que son todos distintos, ¿sí? A través del tamiz matemático, de la estadística, construimos una media, ¿sí? Poblacional, ¿sí? El promedio de lo que debería ser un individuo poblacional. Bien. Por eso estoy mostrando el arte grecorromano, ¿sí? Porque tiene un profundo eco, ¿sí? Con el quehacer de la ciencia contemporánea en clave matemática y en clave conceptual, ¿sí? A partir de todos los datos diferentes para construir una media poblacional, un promedio del deber ser. Estas son las máscaras entonces mortuorias grecorromanas, ¿sí? Donde cada ser humano es registrado como un derecho jurídico. Y estos son, quiero mostrarles los retratos de Fayún, son los primeros retratos encontrados que tienen una característica profundamente distinta de lo que se venía haciendo. Son los retratos que miran a los ojos al propio espectador, ¿sí? Los retratos que miran, ¿sí? Al emisario de la muerte, que va a ser el pintor, que va a ir a la casa a registrarlos, ¿sí? No para hacer un bello cuadro de ellos, ¿sí? No para decir, miren qué linda esta señora, ¿sí? Cómprenle los panes que hace. ¿Sí? No es para decorar. El pintor va a venir en vida para hacer el registro que va a dar
cuenta de la vida de esta persona, un registro para la eternidad. Por lo tanto, como va a decir John Berger, estos son los retratos que nos miran a los ojos, ¿sí? Y está retratado el panadero, la señora de la esquina, el príncipe, están todos homogeneizados, democratizados en la mirada del pintor, que es el emisario de la muerte, que los va a retratar mirando de frente, ojo a ojo, mirada a mirada, porque es el momento donde el pintor se va a transformar, ¿sí?, en el eyector de la vida de esta persona única, ¿sí?, para la eternidad de la humanidad en este mundo increado, ¿sí?, eterno, pleno y sin tiempo, que es el mundo organicista greco-romano. Y acá dice en este bello libro de John Berger sobre los retratos de Fayum, que son encontrados en el norte de Egipto, dice, voy a leer algunas partes, dice, pintar era nombrar y ser nombrado, era una garantía de esa continuidad, ¿sí? En ambos casos dice, colaboraban en una preparación para la muerte, colaboraban, el retratado y el pintor colaboraban en una preparación para la muerte, una preparación que garantizara la supervivencia, ¿sí?, la supervivencia más allá de la obviedad de la materia viva, ¿sí?, la supervivencia del alma, de la memoria, el arte de la memoria. Hoy estamos hablando acá del arte de la memoria, ¿sí? Pintar era nombrar, y ser nombrado era una garantía, ¿sí?, de esa continuidad, ¿sí? La pintura nombraba, nos ponía en el mapa. Hoy, si no estamos en el mapa, no existimos, ¿sí? Por eso son tan importantes las colecciones, los museos, ¿sí? Cuando un artista entra a la colección, queda mapeado, ¿sí?, queda registrado, ¿sí?, para la posteridad, ¿sí? El científico que no puede publicar un paper, ¿sí?, queda fuera de mapa. Por eso son tan importantes los mapas, porque no hay una cuestión de orgullo acá y de hedonismo, sino que el archivo del museo, el archivo del Museo de Ciencias Naturales, el archivo del Museo de Bellas Artes, constituyen los archivos de la cultura a los cuales todos nuestros hijos y nuestros antepasados se van a referir, ¿sí? Es la gran cultura que se arma a través de los archivos de los museos. Por eso es tan importante quedar mapeados en los archivos de los museos, que son los archivos de la cultura, que están al servicio de toda la humanidad. En otras palabras, el pintor de Fayum no era convocado para hacer un retrato, ¿sí?, sino para registrar a su cliente, registraba a su cliente. Sigue diciendo, en los retratos de Fayum la situación era muy distinta. Dice, el pintor se sometía a la mirada del retratado, ¿sí?, para el cual él era el pintor de la muerte. Claro, imagínense que venga el pintor, ¿sí?, a hacerles un retrato, ustedes no, pero porque son lindos, sino porque va a ser el registro de ustedes para la posteridad. ¿Cómo miran a ese pintor ustedes? ¿Sí? Por eso John Berger dice que estos retratos nos miran a cara y nos interpelan a pesar de la distancia de cientos de años que nos separan de ellos, ¿sí? Tal vez mucho más que un retrato contemporáneo. Y son totalmente contemporáneos porque la mirada es totalmente actualizada, nos miran a los ojos. Fíjense cómo nos miran a los ojos estos personajes. Dice, era el pintor de la muerte, o tal vez, para expresarlo con mayor precisión, el pintor de la eternidad, ¿sí? Y la mirada del retratado a la que se sometía el pintor se dirigía a él en la segunda persona del singular. Bien, al mirar estos retratos que no estaban destinados a nosotros, ¿sí?, nos encontramos de pronto atrapados en el hechizo de una intimidad contractual muy especial. Puede que hoy nos resulte fácil entender ese contrato, pero la mirada nos habla sobre todo hoy. La obra que nos mira a los ojos a pesar de la profunda distancia espacio-temporal y cultural que nos separa de esta mujer, pero que hoy nos mira, como dice John Berger, con total contemporaneidad. Muy distinto va a ser la mirada, ¿sí?, de la pintura, ¿sí?, de óleo sobre tela del Renacimiento, donde estos personajes ya no nos van a mirar a los ojos para hacer intelección mutua, intuitiva, sino que nos van a mirar con un desprecio, como diría John Berger, ¿sí?, mostrando su grado social aristocrático, que puede ser el retratado para una situación de propaganda hedonista, y que nos miran con cierta distancia. No nos miran a los ojos como tal vez este panadero, ¿sí?, del viejo imperio greco-romano. Bien. Entonces, cada uno de los retratos es diferente de, ¿sí? Cada uno de los retratos es diferente, habla de la identidad de cada una de estas personas, ¿sí? El retrato al servicio de la identidad de cada uno. Acá tenemos, por ejemplo, el retrato, ¿sí?, de lo que será una identidad biológica. Por ejemplo, este bellísimo murciélago,
¿sí? Retratado en la expedición de Darwin. En la expedición de Darwin tiene una característica totalmente distinta de este retrato. Esta es una persona que nos mira a los ojos, se puede llamar tal vez Tomás el alfarero, ¿sí? Pero este murciélago, ¿sí?, no tiene nombre personal, tiene nombre de especie, ¿sí? Es la identidad biológica, no individual, no de sujeto. Ya es el animal, el ser vivo entendido como una pieza de un gran rompecabezas que va a articular una historia narrativa de la biología. Ya no tiene sentido para la biología indagar en la individualidad de este ser, sino indagarlo a través de una identidad biológica que anula la subjetividad del propio individuo. Acá tenemos, por ejemplo, esta increíble foto, documento, obra, ¿sí?, de Eduardo Gil, ¿sí?, donde habla, digamos, ¿sí?, de la ausencia de la identidad política, ¿sí? Los gobiernos, digamos, autoritarios, cuando quieren anular a un enemigo político, lo que hacen no es condenarlo, ponerlo en la cárcel, ¿sí?, y ponerle un cartel, ¿sí?, de enemigo, sino sencillamente la operación que se hace es quitarle el retrato, ¿sí?, quitarle rostro, ¿sí?, robar la identidad. La ausencia de identidad política es una de las estrategias más violentas y que creo que contrasta muy bien con esta idea del derecho jurídico a ser retratado en el caso de la época grecorromana. La ausencia de identidad, ¿sí?, se da por la ausencia de rostro, ¿sí?, y es mucho más terrible que presentar al enemigo muerto. Es mucho más terrible. No como hacían tal vez algunos reyes africanos, ¿sí?, que cuando asesinaban en la guerra al rey, digamos, enemigo, después terminaban tomando su cerveza en el cráneo, ¿sí?, del rey enemigo. Eso era un acto de honor hacia su propio enemigo. Quitarle el rostro, ¿sí?, es quitarle la identidad al enemigo, es lo peor, lo más bastardo que se le puede hacer, ¿sí? Es el anti-arte de la guerra, en el sentido noble de la palabra, la guerra con un arte noble, ¿no?, un arte nobiliario. O la identidad, por ejemplo, científica, ¿sí?, la identidad científica en estos increíbles dibujos de la expedición de Fitzroy y Darwin en la segunda etapa, donde después el cambio de identidad, ¿no?, a través de la civilización, donde Fitzroy se lleva de Tierra del Fuego a 3 fueguinos, se los lleva a Inglaterra, durante un año los civiliza, entre comillas, les enseña inglés, les enseña a vestir las ropas europeas, y después de un año, cuando vuelve con el Beagle a Tierra del Fuego, y en ese viaje viene Darwin, ahí los suelta, ¿sí?, ya con un cambio de identidad, civilizados, para que ellos entonces reproduzcan digamos, y hagan una dispersión, ¿sí?, del ser, del hombre civilizado en un territorio vil, salvaje y primitivo, como veía Fitzroy a los fueguinos a Tierra del Fuego en la Patagonia. Entonces acá vemos, ¿sí?, Jeremy Button, etcétera, etcétera, entre personas que fueron cambiadas de identidad a partir de una identidad de la civilización, de la civilidad. Obviamente este experimento terminó pésimo, ¿no? Después sí que lo charlamos. Pero bueno, y esta es la recuperación de la identidad que me gusta mostrar en manos del arte, estrictamente, del biodrama, del teatro, de mi queridísima amiga directora de teatro Vivitela, ¿sí?, donde ella a través de los amigos, por ejemplo, recupera la identidad de estos 2 africanos senegaleses que están totalmente ilegales, ¿sí?, trabajando, vendiendo manteros, vendiendo relojes en la zona del abasto, totalmente ilegales, y ella los recupera, ¿sí?, arma una obra de biodrama donde cuentan su historia, recuperan la identidad, y como Senegal sigue siendo de alguna forma una colonia cultural francesa, ¿sí?, los franceses se dan cuenta que hay una gran obra de teatro que trabaja con inmigrantes ilegales senegaleses, hacen un documental, les hacen una entrevista, y esto lo pasan en Francia, y ese programa francés tiene repetidora en Senegal, y una tarde así de sorpresa total, ¿sí?, la familia y la comunidad del barrio, del pueblo de Senegal, donde estos pobres muchachos se habían ido hace 10 años y no tienen ni noticias, los ven en las tele, famosos actuando en Buenos Aires, en una obra de teatro, ¿sí?, y se transforma en una situación de precariedad total el haberse ido de su territorio para volver a ellos, ¿sí?, digamos, con una nueva, ¿sí?, restauración de una identidad prestigiosa a través de un acto cultural puesta en escena por el teatro.
Y esta es una recuperación de la identidad, por ejemplo, que está hecha a mi cargo, ¿sí? La identidad de los animales que utilizamos en el laboratorio de fisiología para hacer estudios de protección al infarto del corazón, donde tal vez 10, 20 animales son utilizados y tamizados por la trituradora del pensamiento matemático. Y bueno, acá es una recuperación de la individuación de cada uno de los sujetos utilizados y dejar de pensarlos estrictamente como reactivos biológicos a los animales de laboratorios y volverlos a plantear en un sentido de seres vivos, no humanos, pero seres vivos con derechos, al igual que los humanos, y que si están siendo sacrificados al servicio del Dios de la sabiduría de la ciencia occidental y cristiana, bueno, esto tiene que tener un acto, ¿sí?, de redención, un acto de sacrificio, un acto funerario para poder hacer una mejor intelección del uso de los animales laboratorios, ¿sí? Si decidimos utilizarlos. No es un acto de condena, sino es un acto de hacer público algo que tiene que ser metabolizado y analizado socialmente. Restauraciones de identidad, es lo que estamos hablando a través del uso de la imagen. Estas son restauraciones de identidades en animales laboratorios a través de placas tiznadas con humos que han sido utilizados como campos quirúrgicos. Y después finalmente, ¿sí?, la identidad hedonista, ¿sí?, en este retrato con girasol de Anton van Dyck, donde sencillamente acá el propio pintor se está autorretratado, pero ya no al servicio de una identidad política, civil o biológica, sino en una identidad, ¿sí?, del propio culto, a la propia personalidad, y en el caso más cristiano, la personalidad hedonista de un personaje dedicado a las bellas artes, en una época donde ya no se dialoga con una cultura cientificista o legal. Bien, y el que va a hablar entonces del fin del arte, ¿sí?, el fin del arte, que es en este momento, digamos, bueno, no en este momento, pero vamos un poco más atrás. Plinio el Viejo, que les presento a Plinio el Viejo. Plinio el Viejo va a hablar en su primera literatura que va a unir arte y ciencia, la primera gran publicación de filosofía natural, hecha en el siglo I después de Cristo por Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era general del ejército romano que invadió la Galia, era geólogo, biólogo, botánico, poeta, etcétera, etcétera. Él en su gran tratado de historia natural, donde va a escribir la historia de la medicina y la historia de las bellas artes, él va a ser el responsable de que yo diga que el arte, ¿sí?, el gran arte es mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con el medio ambiente. Él va a decir entonces que la medicina es el gran arte y la pintura ayuda a la medicina porque sirve para retratar y dibujar. Él va a hablar entonces en el siglo I después de Cristo del fin del arte, porque los jerarcas romanos empiezan a pedir a los artistas para la posteridad y la eternidad, sino que los retraten en clave de propaganda social, política, ¿sí?, y de ubicación, digamos, de prestigio social. Y entonces el arte va a empezar a tener un carácter no jurídico, y sino hedonista. Dentro de esta narrativa de las bellas artes y de las bellas artes en sentido más amplio, el Plinio el Viejo va a hacer un índice infinito de todo lo vivo que hay sobre la Tierra, desde lo mineral hasta lo más extremo y fabuloso y maravilloso, como puede ser esta mantícora que se ve atrás de él. Plinio el Viejo muere, ¿sí?, bajo la lava de la explosión del Vesubio, como lo podemos ver acá, y este es un dato muy, muy importante para los científicos y para los artistas estoicos, y él pertenece a la filosofía estoica grecorromana. Cuando ven la explosión del Vesubio, Plinio el Viejo, lejos de embarcarse e irse corriendo al Vesubio, le dice a sus amigos digamos, de andanzas y de estudios, le dice: no podemos irnos para otro lado más que adentro del Vesubio, ¿sí? Tenemos que compenetrarnos en este gran fenómeno biológico único que se nos está dando ante nuestros ojos, y tenemos que ir y saber de qué se trata esto, y van a los pies del Vesubio y mueren sepultados por el lado. Entonces de ahí viene la gran frase que todos conocemos, que Plinio el Viejo muere con las botas puestas. Morir con las botas puestas es morir en acción y no huir de la acción. Esta cita hacia Plinio el Viejo obviamente la nombro porque en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, gran parte de las vanguardias artísticas europeas, ¿sí?, lejos de huir de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, fueron al Vesubio de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y murieron con las botas puestas, estudiando los fenómenos visuales que sucedían de forma inaudita y única en las trincheras y en esas guerras, ¿sí?, terribles de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Voy a
avanzar un poco más. Son las 7:30. Plinio el Viejo entonces nos muestra, ¿sí? Por ejemplo, este animal fabuloso. Este mismo animal es el que está usando el magua para como propaganda de otro curso, que es arte y anatomía o cuerpo, creo. Es el grabado de Plinio el Viejo, la mantícora. Entonces lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es un ser, ¿sí? Un ser que es quimérico, ¿sí? Quimérico, que tiene cabeza de hombre con una especie de barba leonina, ¿sí? Una especie de, ¿sí? de cuerpo delantero de felino, cuerpo de león, patas de halcón o de águila y una cola rara, ¿sí? Va cambiando este dibujo acorde a quien los va haciendo. Este es un dibujo que no es un dibujo de la fantasía, ¿sí? En el libro Plinio el Viejo es un libro de biología, él cita todos los seres vivos que existen. Y dentro de esos seres vivos que existen, cita a la mantícora, con carácter ontológico del ser vivo. Plinio el Viejo no estaba loco, ¿sí? No fumaba hongos, no tenía alucinaciones, era un personaje realmente, un arquetipo del estoicismo racionalista, ¿sí? Grecorromano. ¿Sí? Realmente es el padre, es el que articula los saberes aristotélicos a la modernidad. Entonces, ¿cómo puede ser que Plinio el Viejo, este hombre profundamente racional y que muere, ¿sí? para investigar la geología de la furia, de las entrañas de la Tierra, nos presente a la mantícora como un ser vivo? Para entender esto hay que entender un poco entonces la cosmología en la cual ellos estaban inscritos, ¿sí? La Tierra era un gran ser vivo, ¿sí? Un gran ser vivo, increado, sin tiempo ni historia, ¿sí? Y toda la materia iba a pasar de una forma a la otra. En ese tiempo eterno, ¿sí? que tenía la Tierra, ese mundo cerrado, todas las formas iban en algún momento a ser combinadas con todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, en algún momento de la existencia del ser humano iba a ser factible que un Plinio el Viejo, caminando por una campiña romana, se encontrara con la combinación, ¿sí? de un animal con otro. ¿Sí? En este caso, una especie de felino con cabeza humana. Eran singularidades, eran seres maravillosos, eran los seres que rompían la norma y que permitían pensar el mundo de otra forma y pensar un cambio evolutivo hacia algo mejor, no evolutivo en términos darwinianos, sino algo evolutivo en términos de mejor. Era difícil ver muchas mantícoras porque generalmente estos animales mosaicos, estas quimeras, eran inefectivas, eran feas, y si eran feas eran malas, ¿sí? Y morían rápidamente. Pero hablamos de seres maravillosos, seres singulares, singularidad, como ese horizonte de eventos que hoy gustan nombrar los cosmólogos, ¿sí? Esa singularidad que se transforma en un agujero negro, nos pasa de un tiempo y un espacio a otro tiempo y espacio. Esas son las quimeras que indexa Plinio el Viejo. Y vamos a leer rápidamente algunos textos sobre la mantícora. Dice, Plinio el Viejo dice, hay entre los etíopes un animal llamado mantícora. Tiene 3 filas de dientes que calzan entre sí como las de un paine. Caras y orejas de hombre, ojos azules, cuerpo carmesí de león, y cola que termina en un aguijón como los alacranes. En el dibujo de blanco y negro, grabado de blanco y negro, está el aguijón de alacrán, este tiene cola como de camello. Él corre con suma rapidez y es muy aficionado a la carne humana. Su voz es parecida a la consonancia de la flauta y de la trompeta. Este es el libro de biología de Plinio el Viejo, ¿sí? Es un libro de biología muy distinto, con el cual yo estudié zoología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Fundamentalmente, lo que lo hace muy diferente son algunos adjetivos y algunas características que tienen que ver, por ejemplo, corre con suma rapidez, ¿sí? Hoy yo no estudio un animal en términos de corre con suma rapidez. Corre a tantos kilómetros por hora. El leopardo chita es el animal más rápido sobre la Tierra. Corre a 120 kilómetros por hora. No con suma rapidez, que es una apreciación, ¿sí? sensual sobre el animal. Es una emoción. ¿Sí? Es muy aficionado a la carne humana. No es aficionado, ¿no? Come carne humana, es carnívoro, ¿sí? Es carnívoro. Aficionado es una apreciación de la emoción, es una cualidad subjetiva. Y su voz es parecida
a la consonancia de la flauta. Jamás en la Facultad de Ciencias Exactas hablamos de los sonidos de los animales como parecido y en consonancia al sonido de una flauta y una trompeta. Ni siquiera los ornitólogos más románticos van a hablar del canto de las aves en esta clave, ¿sí?, de variable en clave sensorial, erótica y perceptiva, que son las variables que manejamos en el campo de las bellas artes, no en el laboratorio científico. Esta es una fotografía entonces de época, ¿sí?, de las relaciones, ¿sí?, que establece el ser humano con la naturaleza y que permiten pensar a la Tierra como un gran organismo pleno, orgánico, el organicismo. Hoy este conocimiento, esta idea de la Tierra como un ser humano, la New Age y las nuevas, digamos, vertientes ecologistas la denominan a este concepto de Tierra organicista, lo denominan Gaia. No sé si les suena, ¿sí? Gaia, ¿sí?, es entender a la Tierra como un ser vivo. Bueno, esta idea de ser vivo es la idea que tenía Aristóteles, que tenía Platón, que tenía Plinio el Viejo, y que acá se puede ver perfectamente bien. ¿Por qué surge esto? El ser humano, en los albores de la modernidad, mucho antes, en el siglo I, ¿sí?, era una célula más dentro de un campo natural, ¿sí? Por eso el ser humano tenía que construir castillos, para diferenciarse de ese entorno que lo homogeneizaba y lo ponía, ¿sí?, a merced de. Era el hombre de las cavernas, tenía que diferenciarse del mundo natural, del otro diferente. Construye barreras, construye células para diferenciarse y tener identidad, y poder vivir no a merced de la estocástica del mundo natural, sino a merced de su propio deseo de voluntad. Entonces el hombre forma parte integrada y todo convive, ¿sí? Todo convive. El unicornio, el monstruo, el dragón, el león, todos conviven en una gran unidad, ¿sí?, de cruce de materias y formas. Vamos a leer entonces la última parte de esta bajada que les estoy haciendo a entender la Tierra como un gran organismo, en este texto de Animales esféricos. Animales esféricos. La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ¿sí?, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro, ¿sí? Animales esféricos, entonces la esfera es el sólido platónico más perfecto por definición geométrica, ¿sí? La geometría perfecta, la geometría pitagórica, la esfera. Por eso, y por su facultad de girar alrededor del eje, sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, Platón aprobó la decisión del demiurgo. Platón dice que la Tierra se genera a partir de un demiurgo, ¿sí? Y Aristóteles no se mete con la creación de la Tierra, dice que el mundo es increado, a él no le importa el origen de la vida. Dice que dio forma esférica al mundo, ¿sí? Sólidos platónicos, Platón, la esfera, ¿sí?, geometría pitagórica, la forma más perfecta, la esfera, el animal perfecto, la Tierra. Juzgó que el mundo es un ser vivo, ¿sí?, y en las leyes afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Dotó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. En la época del Renacimiento, el concepto de cielo como animal reapareció en Bandini. El neoplatónico Máximo Ficino habló de los pelos, dientes y huesos de la Tierra, ¿sí? Los científicos mágicos neoplatónicos hablan de huesos, pelos y dientes de la Tierra. Y Giordano Bruno, el científico mágico que muere quemado por la Inquisición, ¿sí?, sintió que los planetas eran grandes animales tranquilos. Esto es bellísimo, ¿no? Animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares dotados de corazón, ¿sí? Giordano Bruno, el gran científico mágico, ¿sí?, del Renacimiento. Robert Fluke, ¿sí?, a principios del siglo XVII, Kepler, ¿sí?, Kepler es el que va a discutir con Galileo, ¿sí?, las órbitas de los planetas. Kepler le va a decir que son elípticas, y Galileo, apresado en la maldición del círculo platónico, le va a decir que no, que los planetas giran en la mejor forma perfecta, que es circular, y Kepler le va a decir que no, que es elíptica. Pero bueno, Kepler discutió con Robert Fluke, ¿sí?, otro gran científico neoplatónico mágico del Renacimiento, el último de ellos, la prioridad de la concepción de la Tierra, estamos hablando de fines de 1500, de la Tierra como un monstruo viviente, cuya respiración de ballena corresponde al sueño y a la vigilia. Produce el flujo y reflujo del mar.
La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa de la Tierra. La fuerza imaginativa tiene conciencia, tiene memoria, ¿sí? Y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. El gran científico astrónomo, ¿sí? Uno de los padres de la revolución científica, hablaba entonces de la memoria y la fuerza imaginativa, ¿sí? De este animal esférico que es la Tierra. Estoy insistiendo con esto, no porque sea fanático de Kepler y los animales esféricos, sino porque estamos en un curso que estamos dialogando con la ciencia, y la ciencia trabaja a partir de hipótesis, ¿sí? No de dogmas, ¿sí? Sino que siempre la ciencia se hace en referencia a algo, ¿sí? Siempre es referente a algo. Por eso es hipótesis, ¿sí? Hipótesis permanente, nunca dogma, nunca saber, digamos, determinado, ya, frío, último y final, ¿sí? Sino siempre está referido a algo. Y la ciencia contemporánea está referida a la ciencia grecorromana. Por eso somos herederos del pensamiento grecorromano de Aristóteles y Platón, ¿sí? La ciencia actual, que la vamos a ver en la clase que viene, las 2 clases que vienen, ¿sí? Es la ciencia de entender a la Tierra como un como un mecanismo, ¿sí? La Tierra como una máquina, la naturaleza como un recurso natural al servicio del ser humano, que él entonces tiene la propiedad de cuidarlo y pedir que no quememos los bosques, porque tenemos que cuidarlos. Esta visión mecánica del mundo, esta visión ecológica del mundo, esta visión molecular del mundo atomista, ¿sí? Es una respuesta, un cambio de paradigma a los animales esféricos de Platón y Aristóteles, que dominaron la cosmología de Occidente por más de 2500 años. Y la cosmología mecanicista, newtoniana y darwiniana, en la cual nos movemos hoy, tienen como mucho, si soy generoso, 400 años. Podríamos, siendo estrictos, decir que tiene, esta visión mecánica del mundo tiene 150 años, al lado de los 2500 años de esta bellísima forma de ver a la Tierra como un animal esférico. Somos niños de pechos y tenemos mucho que aprender todavía. Por eso insisto en esta visión orgánica del mundo, ¿sí? Que es contra la cual vamos a dialogar hoy los seres de la modernidad y la contemporaneidad. Y por eso me llena de pasión, diría yo, y alegría, que hoy en plena crisis posmoderna y del mundo y de la biología y de todo, haya gente queriendo volver a entender la Tierra como la entendía Aristóteles, como un gran organismo, porque esto tiene profundas implicancias en cómo vamos a relacionarnos con el mundo en el cual vivimos. Vamos a ver ahora entonces 2 grandes etapas muy importantes para entender la ciencia y el dibujo actual, ¿sí? La Edad Media, ¿sí? La Edad Media, que se va a dar en 2 grandes etapas, ¿sí? La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la primera etapa, la Alta Edad Media, que la llamamos la patrística, es la recuperación de los saberes de Platón, ¿sí? Y la segunda etapa es la recuperación de los saberes aristotélicos. ¿Y por qué insisto en esto? No porque me guste la historia, yo no soy historiador, no soy filósofo, soy artista y biólogo, pero venimos de esta matriz conceptual que se va a anclar en una matriz visual muy importante y es lo que nos convoca acá. Platón decía, ¿sí?, que los sentidos me engañan, el cuerpo es corrupción, que la materia no participa en ningún grado de verdad. Por lo tanto, bajo esta idea del mundo platónico, para acceder al conocimiento como una forma de iluminarme y transformarme y consagrarme a la divinidad a través del conocimiento, ¿sí?, yo no voy a estudiar la materia, voy a estudiar las ideas, ¿sí?, porque la materia, repito, no participa en ningún grado de verdad, ¿sí? San Agustín va a ser el responsable de articular a la cristiandad estas ideas platónicas, estas ideas de Platón, ¿sí? Y se llama patrística. Entonces, los libros de ciencia de la patrística, ¿sí?, de la Alta Edad Media, ¿sí?, permiten acceder al conocimiento solo tras de un acto de fe, porque la materia es corrupta, no participa en ningún grado de verdad, ¿sí? Y los sentidos me engañan, los sentidos son corrupción. Entonces yo, para acceder al conocimiento como hombre de ciencia en la patrística, tengo que ir al monasterio, ¿sí?, y rezar, y a través de un acto de fe esperar la iluminación, esperar la iluminación. Y estos son los libros entonces de biología de este marco conceptual, ¿sí? Son libros de biología donde las imágenes no pretenden mimetizarse con el mundo natural,
porque tiene ningún sentido, ¿sí? Las formas, ¿sí? Estudiar las formas para encontrar una verdad. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizando imagen. Entonces, en el científico de la Alta Edad Media lo que tiene que hacer es salir con la Biblia al campo natural, ¿sí? O espejarla desde su retiro para encontrar analogías, ¿sí? Éticas y morales en el mundo natural que espejen, ¿sí? Las grandes leyes que ya están escritas en la Biblia. Por lo tanto, la imaginería que vamos a ver es una imaginería donde los colores, ¿sí? Son simbólicos, no pretende copiar la naturaleza. Repito, porque copiar la naturaleza no lleva a ningún lado. Sencillamente, la naturaleza esconde verdades bíblicas donde el científico tiene que, ¿sí? Evidenciarlas. Y estos son los libros de zoología. Permanentemente hay una articulación entre el hombre, el animal, lo vegetal y lo divino, ¿sí? Y es una ciencia entonces de la ética y la moral. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice un libro de zoología, ¿sí? De la Alta Edad Media, el Myrmecoleón. El Myrmecoleón. El fisiólogo dice, el fisiólogo es el primer bestiario más famoso que hay, ¿no? El primer libro de zoología de la Edad Media. El fisiólogo trata de el Myrmecoleón, dice, el león hormiga, ¿sí? Es una quimera. El Myrmecoleón es una mezcla de león y hormiga. El padre, dice, tiene forma de león. La madre, forma, porque acá lo más importante son las formas. La materia se mete en las distintas formas. Estamos todavía en un universo aristotélico. El padre tiene forma de león. La madre tiene forma de hormiga. El padre, que es león, se alimenta de carne. La madre, que es hormiga, come hierbas, ¿sí? Estos engendran, hacen el amor, ¿sí? Hacen el amor la hormiga y el león en el mundo aristotélico. Todo es posible, se pueden amar. Engendran la hormiga león, ¿sí? Hacen amor y tienen un hijo que es la hormiga león, el Myrmecoleón, que es mezcla de los dos y que se parece a los dos, porque la parte delantera es de león y la trasera es de hormiga. Así conformado el hijo, digamos, de la hormiga y el león, del amor entre el león y la hormiga, pobrecita, dice el Myrmecoleón, no puede comer carne como el padre, ni hierbas como la madre. Por consiguiente, muere, ¿sí? Un libro perfecto, ¿sí? De zoología, de una zoología de la ética y la moral, ¿sí? Donde todo es posible, ¿sí? Porque es un mundo increado, infinito, de la transformación permanente de las formas en unas en otras, y la materia va fluyendo. Todo es posible, no hay verdaderos y falsos, sencillamente hay buenos y malos, feos y lindos, y cosas más pertinentes que otras, ¿sí? Entonces un león se puede enamorar y tener un hijo con la hormiga, pero va a ser castigado divinamente por un acto contranatural. Va a ser castigado como viendo morir a su hijo de inanición. ¿Sí? Este es el gran libro de la ética y la moral científica. El Myrmecoleón. Bien, entonces acá podemos ver otras imágenes, ¿sí? Donde se ven las relaciones éticas y morales entre el hombre, la naturaleza y la articulación entre el cielo y la tierra, que es lo que le importa al científico de la época, y usa la imagen para representar estas ideas. Los dibujos medievos son perfectos, los bestiarios son perfectos, porque están a la altura del marco conceptual en el cual están trabajando. Guay de aquel que diga, ¿sí? Que el dibujante de este gran bestiario no sabía dibujar. Sabía perfectamente porque dibujaba lo que el marco conceptual le pedía que dibujara. No tenía ningún sentido que dibujara un león como era un león. No era un acto de intelección sofisticado. Había que ser león en el sentido que la Biblia ética y moral le mandaba a la época. La pantera. Vamos a leer algo sobre la pantera. Dice, en los bestiarios medievales, la palabra pantera indica un animal asaz, diferente del mamífero carnicero de la zoología contemporánea. ¿Sí? Hoy la pantera es una máquina de cazar. Aristóteles dice que la ha mencionado por su olor que atrae a los demás animales. En el bestiario anglosajón, la pantera es un animal solitario y suave, de melodiosa voz y aliento fragante.
otra descripción sensorial y sensual de los animales, ¿sí? Una ciencia de las cualidades, no de la cuantificación. Esto es muy importante, ¿sí? La ciencia contemporánea es una ciencia de la matemática, y la ciencia es una ciencia de la matemática porque dialoga y refuta la idea de una ciencia de las cualidades y de la emoción. Por eso esta descripción de la pantera habla de las cualidades perceptivas de la pantera y no de las velocidades y la matemática de la máquina de matar y pensar que es un felino. Plinio le atribuyó una mancha en el lomo de forma circular que menguaba y crecía con la luna. A estas circunstancias maravillosas vino a agregarse el hecho de que la Biblia griega usa la palabra pantera en lugar que puede referirse a Jesús. Y acá está la gran ciencia de la zoología cristiana, ¿sí? Del medioevo. La pantera simboliza a Jesús. Este es un manual de zoología que a mí jamás me enseñaron en la Facultad de Ciencias Exactas. No me explican que la pantera puede ser entendida como Jesús. Y no porque estemos locos los científicos, sino porque la pregunta está puesta en otro lado. ¿Cuánto pesas, pantera? ¿Cuáles son tus medidas? ¿Sí? ¿Cuál es tu tasa de crecimiento y de reproducción? Sigo leyendo. La pantera, dice Leonardo da Vinci, el gran científico neoplatónico y mecanicista del Renacimiento. La pantera africana es una leona. Las patas son más altas y el cuerpo más sutil. Sutil, otro adjetivo que nunca usamos hoy en la ciencia contemporánea. Son descripciones de cualidades más cercanas a la descripción del mundo de las bellas artes que de las ciencias naturales, ¿sí? Su hermosura deleita a los animales que siempre le andarán alrededor si no fuera por su terrible mirada. Terrible mirada, otra variable que hemos eliminado de los manuales de zoología, ¿sí? La pantera, que no ignora estas circunstancias, o sea, la pantera tiene conciencia de sí misma, otra variable que hemos eliminado del mundo contemporáneo hacia los animales, baja los ojos, y los animales se le aproximan para gozar de tanta belleza, otra variable que no utilizamos más en la ciencia contemporánea, y ella atrapa al que está más cerca y lo devora, ¿sí? Una estrategia perfecta, ¿sí?, de cómo la fisiología y la ecología del animal puede ser abordada con otro calibre, ¿sí?, otra percepción, otras variables no cuantificables, sino cualidades sensoriales, ¿sí?, y profundamente sensuales y eróticas, como es la descripción de cómo caza una pantera. Ciencia entonces del medioevo. Rápidamente, dado que son 8 menos 10, tenemos 10 minutos para entonces hacer una llamada de atención sobre la Baja Edad Media, donde recuperamos los saberes que nos falta, recuperar los saberes de Aristóteles, que Aristóteles, como recordamos, dije hace una hora, Aristóteles decía que la materia sí participaba de un nivel de verdad, y cuando la materia tiene inscripta algo de verdad, nos habilita a ir a estudiarla para adquirir conocimiento, a iluminarnos y trascender como seres humanos. Entonces, en la escolástica, a través de Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, vamos a habilitar el pensamiento lógico, hipotético, deductivo, la gran lógica, y esto nos va a habilitar a cultivar huertas en las abadías para fines farmacológicos, farmacobotánicos, alimenticios, y esto va a llevar entonces a los propios artistas y filósofos naturales a ser guías de campo para poder reconocer, ¿sí?, a esas plantas que van a tener un impacto utilitario concreto en la comunidad. Bueno, este San Anselmo lo dejamos para otro momento. San Anselmo, digamos, el gran escolástico del medioevo, que llega inclusive al colmo, ¿sí?, en este colmo de la fascinación por la lógica y el pensamiento de la Baja Edad Media, a describir el primer teorema de la demostración de Dios, ¿sí? San Anselmo va a demostrar a través de un teorema, no a través de un acto de fe, que Dios existe. Y básicamente lo que va a decir es, él va a ser que no puedo pensar aquello que no existe, ¿sí? No puedo pensar nada que no exista. De la misma forma que no puedo usar un color que no exista, no puedo pensar una idea que no exista, no puedo pensar nada que no exista, y si yo pienso en Dios es porque Dios existe. De ahí empieza el gran, ¿sí?, teorema hipotético deductivo de la demostración de la existencia de Dios a través de una articulación lógica. El gran San Anselmo. Y estos son los libros entonces de botánica, ¿sí?, de este marco conceptual, donde está totalmente interrelacionado el cielo y la tierra a través de lo mineral, lo vegetal y lo animal y lo humano, ¿sí? Y es una ciencia de las analogías, ¿sí? Si esta mandrágora
tiene forma de cuerpo humano es porque participa del ser humano. Y si yo tengo mi pelo, ¿sí? Que mi pelo se parece a las hojas de mandrágora, es porque mi cabeza participa de algo de mandrágora y algo nos unirá entonces, ¿sí? Algo nos unirá y tenemos que salir a estudiar lo que pasa con mi cabeza y el cuerpo de la mandrágora que nos parecemos. Y ahí empieza la gran farmacobotánica, ahí empieza la gran ciencia. La ciencia que empieza a partir de las analogías de la superficie. Es una ciencia de la superficie, una ciencia que va a buscar las analogías entre las distintas estructuras de lo vivo, lo mineral y lo vegetal. Y si hay analogías visuales, habrá analogías internas y analogías fisiológicas, esto dice esto en clave muy anacrónica, ¿sí? En esta imagen de la mandrágora nos muestran, por ejemplo, cómo arrancar una mandrágora de la tierra, ¿sí? La mandrágora, cuando uno la arranca para trabajarla y usarla como fármaco, grita, llora, y ese llanto, en el cual el llanto es ese grito que genera esta mandrágora cuando uno arranca, nos mata, ¿sí? Ese sonido mata al que arranca la mandrágora. Entonces, ¿cómo hacíamos para arrancar una mandrágora en la escolástica? Llevábamos un perro muerto de hambre, atábamos el collar del perro a la base de la mandrágora y le poníamos un plato de comida cerca, o tocábamos una trompeta, asustábamos al perro y el perro salía corriendo, y en ese salir corriendo el perro arrancaba la mandrágora gritaba, el perro iba, pero yo me llevaba la mandrágora para trabajar con ella, ¿sí? Este es un ejemplo de un perfecto manual, ¿sí? De botánica, de zoología, de ecología, si se quiere, ¿sí? De este universo aristotélico, hipotético, lógico y deductivo y racional, ¿sí? Vemos otra imagen, ¿sí? Donde la planta articula el ser humano con la divinidad. Todo el tiempo, ¿sí? A la mandrágora, las formas anatómicas, humanas, animales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el Bouramets, ¿sí? Que es esta planta animal, ¿sí? Esta planta animal, y ya con el Bouramets vamos a ir llegando al final de esta charla de hoy. El Bouramets, por ejemplo, dice el manual de botánica, es el cordero vegetal de Tartaria, ¿sí? Llamado Bouramets o Polypodium bouramets. El polipodio chino, dice, es una planta cuya forma es la de un cordero, forma de cordero cubierta de pelusa dorada. Cubierta de pelusa dorada, una ciencia de las analogías visuales. Se eleva sobre 4 o 5 raíces, ¿sí? 4 o 5 raíces. Las plantas mueren a su alrededor y ella se mantiene lozana. Cuando la cortan sale un jugo sangriento, ¿sí? Entonces una ciencia de las analogías quiméricas entre el animal, vegetal y mineral, y una ciencia nuevamente que ancla en lo ético y moral del objetivo final de este ser quimérico, ¿sí? Cuando lo cortas sale un jugo sangriento. La mandrágora grita como un hombre cuando la arrancan. La triste selva de los suicidas, que en los círculos del infierno, a cuyos troncos lastimados brotan a un tiempo sangre y palabras, y aquel árbol, dice soñado por Chesterton, que devoró a los pájaros, un árbol que devoraba a los pájaros que habían anido en sus ramas y que en la primavera dio plumas en lugar de hojas, ¿sí? Entonces una ciencia de lo ético y lo moral, donde si yo hago algo mal para con el otro, ¿sí? No humano con el cual vivo, tal vez seguramente la divinidad me va a castigar, y si yo arranqué esa hoja sin pedir perdón, me salga en un futuro, en cambio de pelo me salgan hojas que evidencien mi acto criminal. Una ciencia de la ética y la moral. Bien. Esto lleva entonces a... Quería mostrarles, ya para terminar la charla de hoy, una relación muy particular del hombre con la naturaleza que se puede ver expresada gráficamente en estas bellas láminas, ¿sí? De un manual de biología de la Edad Media, ¿sí? El ser humano forma parte de un animal esférico, que es la tierra, que es un organismo que tiene respiración, sangre, corazón. Él es una parte más de los pelos y de sangre y respiración que tiene esa ballena, que es ese gran globo terráqueo. Entonces, como parte de ese sistema, el ser humano cuando va a alimentarse, ¿sí? Lo tiene que hacer con mucho respeto, con un acto de mucha humildad y mucho amor. En este acto entonces de alimentarse de esos frutos, el ser humano queda igualado al amor que tiene cuando va a arrancar tal vez, ¿sí? Un fruto, ¿sí? De este árbol, ¿sí? Estamos igualados.
todos tenemos que alimentarnos para vivir, pero tenemos que hacer con un acto de mucho amor, respeto, ética y moral muy elevada, ¿sí? Es un universo, entonces, una forma de entender al mundo, ¿sí? Que habla de mucha intelección e interrelación entre todas las formas que componen el gran teatro de lo vivo, ¿sí? El gran teatro de lo vivo. En este marco con el universo aristotélico organicista no existe la palabra ecología, obviamente, porque no existe el usar la naturaleza como un recurso natural al servicio del ser humano. El ser humano es parte integrada de, entonces su relación es de uno a uno, es un artesano de, es un granjero, ¿sí? Es un hombre que prácticamente también recolecta lo que encuentra con mucho amor y mucha humildad. Entonces no hay conflictos ecológicos, no hay antropoceno, no hay cambio climático, no hay nada, porque en la ciencia y el arte del mundo organicista aristotélico, las tres esferas siempre tienen que ir unidas. La esfera del conocimiento junto con la esfera de la ética y la estética y la esfera de de lo bello y lo feo, lo bueno y malo y lo verdadero falso, ¿sí? Si yo voy en el mundo aristotélico a desmontar un bosque para hacer una represa, ¿sí? El impacto, ¿sí? Ético es atroz y el impacto moral es atroz, entonces yo no puedo desmontar un bosque para hacer una represa. Si yo entiendo un bosque como un recurso natural en nombre del ser humano, yo puedo ir y desmontar un bosque para hacer una represa, porque saqué de mi ecuación, ¿sí? La variable ética y moral sobre eso. Y eso nos vuelve como un boomerang, y por eso hoy dediqué esta clase a entender por qué el mundo mecánico, ¿sí? De la modernidad es lo que es, porque está en diálogo contra una cosmogonía, ¿sí? Que imperó por más de 2500 años, propiciando una visión armoniosa y amorosa entre todos los seres vivos. Bueno, dejo de compartir pantalla. Son las 8 clavadas. Sí, Así que tal cual. Bueno, súper interesante, Pablo. ¿Qué timing? el timing también es una ética y moral. Un relojito. Un relojito. Podemos, si quieren, Genial. Dale, podemos, podemos hacer 2 minutitos de preguntas. Acá ya había una de Florencia. podemos hacer unas preguntas. Dale, que se le perdió el nombre del libro de San Anselmo, Florencia Avellaneda. Si puedes repetir. El libro de San Anselmo, ese se los... Pigo, no sé, Poggi, no sé, lo busco y se los mando. Dale, perfecto. Es más, les puedo mandar el PDF. Es un libro, perdón, Dale. es un libro, digamos, es como de altísima y complejísima lógica, ¿sí? Yo lo expliqué de forma profundamente tosca, sencillamente lo indexé para que lo tengan en la cabeza. Es un libro que estudian los lingüistas, digamos, para entender lógica, ¿no? Es el comienzo de la lógica hipotética y deductiva. Es un libro muy pequeño, escrito a pedido de todos los frailes y la comunidad cristiana que querían que él escribiera eso. Es el antecesor de las reflexiones metafísicas de René Descartes, ¿sí? Es la misma operatoria. Bien. ¿Alguien ¿Otra quiere...? pregunta? Perdón que les di muchas cosas, pero básicamente había 12 conceptos fundamentales que quería que se llevaran hoy. Esta idea de la Tierra como un organismo y cómo esta idea como un organismo ancla en la ética y la moral y cómo termina definiendo una forma de representar el mundo, ¿sí? Y una forma de ciencia que es con la cual hoy vamos a refutarla, ¿sí? Desde el arte y la ciencia contemporánea, ¿sí? Para entender por qué estamos parados donde estamos parados. Muy bueno. Acá muy buenos comentarios. Felicitaciones y todo. Bueno, Laura, un compilado de las imágenes. Pregunta por acá. Laura es eso. Mucho trabajo. Google Imágenes, ¿no es cierto? Se consigue. Acá está Marina Ercol. Marina Ercol tiene algo que ver con Matías Ercol, el artista. Ah, sí. Puede ser. ¿Sí? No sé, digo. Muchos me lo preguntaron, pero no nos conocemos. Ah, mira. Yo soy de Córdoba, de hecho. Así que... mira. Somos compañeros de galería con Matías. Bueno,
No sé si alguna duda o algo más. Lo importante de la clase de hoy es entender, ¿sí? Repito, entender que hay otra forma de ver el mundo. Cuando uno entiende otra forma de ver el mundo, la representa visualmente de otra forma, ¿sí? No es una anécdota ese dibujo, sino que responde a una matriz con la cual vemos el mundo. Ahora vamos a ver a partir de esto cómo las imágenes en el Renacimiento se mezclan y después ya en la modernidad, del 1600 en adelante, ya tenemos otra imagen de la naturaleza, que va a responder a una idea mecánica, a una idea matemática del abordaje con el mundo natural. Eso es un poco lo que yo quiero que se lleven como idea de estos encuentros, ¿sí? Acá Magdalena está levantando la mano, me parece. A ver. Yo me quedé casi sin palabras, porque bueno, fue un recorrido maravilloso por toda esta historia. Quedé fascinada porque recién ahora termino de comprender esta idea organísmica del mundo, a partir de estas representaciones que yo conocía, pero no terminaba de ensamblar esta idea organísmica con las imágenes. Ahora creo que estoy logrando entender un poco más. Y mi pregunta para Pablo es, si después de ver esta visión armoniosa y amorosa del mundo, vamos a entrar en esta disrupción de la ciencia moderna, y si después de eso el curso, lo que vos tenés pensado hacer, cierra con el volver a esta visión amorosa del mundo. Eso se encargan ustedes. Yo voy a llegar hasta el hoy. Porque bueno, como sabemos que en la actualidad hay muchas... Yo creo que hay una vuelta claramente. Yo estoy hablando de esto acá, no es casualidad, ¿sí? Hay muchas líneas filosóficas que abrevan por esto, ¿no? Que abrevan por esto. Y hoy nos toca, la verdad que hablar de esto en este contexto muy, muy particular, creo que es más que pertinente, porque lo que nos está pasando es fruto de un diálogo iletrado con el mundo natural, diría yo, ¿no? Eso es consecuencia de un diálogo muy unilateral con la naturaleza en la cual estamos inscritos. Que sentimos que la naturaleza se nos ha vuelto en contra, y creo que no es que se nos ha vuelto en contra, sino sencillamente es un grado de intelección tosco, torpe, y que hace que tengamos que salir con barbijo, ¿no? Para ir a un bosque. Es como una locura, pero es parte de... El término ecología, ¿no? surge en la modernidad, ¿no? El cambio climático es un problema de modernidad, es un problema de relación con el mundo, de entender al otro como algo diferente de nosotros, y esto va a venir del método científico que va a proponer una mirada objetiva. Entonces, ¿sí? Cuando voy a estudiar, ¿sí? Yo soy objetivo, yo no existo como un sujeto, y yo puedo relacionarme con los seres vivos como si fueran cosas. Y si los seres vivos son cosas, cosificamos el mundo, la esfera de la ética y la moral quedan guardadas y empieza a pasar lo que está pasando. Creo yo, es mi opinión personal, ¿no? Es mi opinión personal. Tal cual. Bueno, fascinante, muchas gracias. Bueno, gracias Magdalena. Les voy a mandar después el nombre del libro de San Anselmo. Dale, bueno, cuando puedas y esos materiales que dijimos complementarios y los enviamos a todos. Bueno, hay muchos saludos y muchas felicitaciones y todos acá muy contentos con la clase. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y a Pablo especialmente. Excelente. Gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias a por todos todo. y nos vemos el jueves que viene. Y buena semana, a cuidarse. Por favor. Y seguimos. Igualmente. Chao. Adiós. Chao, Chao. Gracias, Franco. Chao. Gracias. Adiós. Muy bueno todo. Gracias.